Eh, bien, buenas, ¿cómo está, ingeniero? Mi grupo en sí está conformado por Santiago Guerrero, en persona Brian González, el compañero Encalada Edison y el compañero Yivi Juska. Comencemos con la exposición. Siguiente, compañero, por favor. Bien, una introducción previa antes de comenzar con los materiales metálicos. Nos dice que los materiales son sustancias que forman objetos o productos del estudio. Generalmente estos materiales en la rama de la ingeniería son muy comunes gracias a las propiedades que esta nos brinda. Siguiente, por favor. Bien, la clasificación de los metales son de acuerdo a su naturaleza en componentes. Por ejemplo, están los materiales metálicos, objeto de estudio, los materiales cerámicos, los materiales polímeros, los materiales electrónicos y los materiales compuestos. Bien, dentro de los materiales metálicos nos dice que son combinaciones de elementos metálicos, ya que tienen un gran número de electrones localizados en su microestructura. Los metales, como bien sabemos, son conductores perfectos del calor y de la electricidad y capaces de opacar a la luz visibles. Son resistentes, aunque también son fáciles para deformarse. Un poquito hablando de la reseña histórica de los materiales metálicos, nos dice que fueron utilizados desde la prehistoria, ya que eran de gran utilidad en estado puro. También a partir de estudios llega la necesidad de averiguar hasta cierto punto más sobre ciertos metales en base a su estructura y sus propiedades. A partir del descubrimiento de estos metales, llegó a considerarse en la edad de piedra o también la edad de bronce el descubrimiento de ciertos materiales bastante comunes en los metales. Siguiente. Bien, como características también, hablando un poquito de los metales, nos dice que son compuestos de sustancias inorgánicas fundamentales, poseen un enlace interatómico conformado por una estructura cristalina, son resistentes, también, como había mencionado, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son tenaces y deformables y poseen una alta densidad. Bien, también hablando un poquito, nos dice que los elementos metálicos, por así decirlos, los encontramos fácilmente en la tabla periódica. Ahora, la mayoría de estos elementos son, por así decirlo, metales. También nos dice que los metales se diferencian del resto de los elementos fundamentales del tipo, simplemente por el tipo de enlace que estos tienen y por sus átomos, obviamente. Siguiente. Bien, las propiedades básicas de los materiales metálicos nos dice que poseen ciertas propiedades físicas y características, entre ellas, como había mencionado, aparte de que son conductores perfectos de electricidad, la mayoría de ellos son de un color grisáceo. Ejemplo de esto nos da que el bismuto es rosáceo, el cobre es un color rojizo y el oro es un color amarillo, como observamos en la figura que está ahí presente. Siguiente. Bien, como había mencionado anteriormente, también vamos a estudiar un poquito sobre las propiedades de los materiales metálicos. Como había mencionado, son bastante comunes en ser maleables y para ser sometidos a un proceso de compresión. Siguiente, por favor, compañera. También ella había mencionado que son bastante dúctiles estos materiales metálicos, los cuales los hacen un gran estudio les hace un gran objeto de estudio por el simple hecho de ser sometidos a fuerzas y poder deformarlas. Siguiente, por favor, compañera. También son son objeto de tenacidad. Gracias a esto podemos observar estructuras que son resistentes a los metales o a las fuerzas que son aplicadas entre ellos. Un claro ejemplo de estos es los metales que son utilizados en las carrocerías de los carros, por así decirlo, que son capaces de soportar hasta ciertas fuerzas. Siguiente. También, como había mencionado, tienen una gran resistencia mecánica, que es la capacidad de resistir un esfuerzo de tracción, compresión y torsión y flexión sin deformar su microestructura ni romperse.
Siguiente, por favor, compañero. Ya. Fractura en materiales metálicos. Como habíamos mencionado, se diferencian tanto en fractura dúctil, que generalmente nos dice que se presentan en forma transgular, es decir, a través de los metales son dúctiles y con una buena tenacidad. La deformación sucede antes de la fractura final y se puede observar una deformación del material, por así decirlo. Siguiente, por favor, compañero. Ya. También encontramos la fractura frágil de los metales, que nos dice que sucede en metales y aleaciones de alta resistencia. Pueden presentarse en los materiales que tienen mala ductibilidad y mala tenacidad, sin importar que los metales tengan dentro de 8 propiedades dúctiles al respecto, al exponerles a bajas temperaturas. Siguiente. Bien. La clasificación de los materiales metálicos nos dice que se presentan en materiales férricos y materiales no férricos. Como ejemplo de los férricos encontramos el hierro, los aceros y las fundiciones. Y mientras que en los no férricos observamos el cobre, el estaño, el aluminio y el zinc, que son materiales metálicos bastante utilizados. Siguiente. Ya. Bien. Dentro de su estructura atómica, por así decirlo, de los metales, podemos clasificarlos en cristalinos y amorfos. Como bien hemos estudiado, los cristalinos se presentan en moléculas y átomos o iones que tienen un orden repetitivo, el cual forma una estructura cristalina bastante, por así decirlo, conformada. Mientras que en los amorfos nos dice que son átomos o moléculas o iones que no tienen un orden largo alcance. Simplemente los átomos que presentan van a unirse a los átomos vecinos que presenta la aleación. Siguiente, compañero. Bien, los tipos que forman los materiales metálicos nos dice que en los enlaces metálicos vamos a encontrar un que involucra una compartición de electrones. No son direccionales, los metales poseen 1 que 3 electrones de valencia, están en metales y aleaciones, como había mencionado, aparte de que son buenos conductores de electricidad y son materiales brillantes. Siguiente, por favor, compañero. Ya, los materiales cerámicos. Generalmente nos dice que estos materiales tienen características inorgánicas constituidos por elementos metálicos y no metálicos, es decir, existe una mezcla tanto de elementos metálicos como de elementos no metálicos, con una composición química que varían considerablemente. Siguiente, compañero. Ya. Las propiedades generales de los materiales cerámicos. Nos dice que como características básicas son duros, su gran dureza hace al material más utilizado en ciertas herramientas, tienen gran resistencia a altas temperaturas, bastante interesante este tema, gran resistencia a la corrosión, alta resistencia hacia muchos agentes químicos existentes en la naturaleza, pueden fabricarse en forma de dimensiones determinadas, son frágiles, vidriosos y nos dice que al ser sometido a tensiones presentan poca elasticidad y gran porcentaje de ductibilidad. Ya, las propiedades generales en materiales cerámicos. Nos dice que en las propiedades mecánicas son frágiles y duros, como habíamos mencionado, son deformes a elevadas temperaturas, es decir, si el compuesto metálico supera los 1375 grados centígrados, este se va simplemente a fundir o a deformarse. Dentro de las propiedades magnéticas, observamos que no son muy comunes, simplemente por el hecho de que tenemos que hacer estudios en tanto en comportamiento ferromagnético al compuesto y entre otras. Mientras que en las propiedades eléctricas del compuesto metálico nos dice que son en su mayoría aislantes eléctricos y algunos de ellos presentan propiedades dieléctricas a la facilidad de polarizarse. Mientras que en las propiedades térmicas nos dice que poseen una baja conductividad térmica y existe una gran diferencia de energía entre la banda entre la banda de valencia y la banda de conducción. Y bien, a continuación mi compañero va a hablar un poquito más sobre estos temas. Aquí tenemos los materiales refractarios cerámicos,
que, bueno, estos son compuestos cerámicos que presentan altos puntos de fusión. Otros de sus características es que conservan la resistencia del elemento metálico y soportan temperaturas altas sin debilitarse, y se dividen en cuatro: los refractarios ácidos, refractarios básicos, refractarios neutros y refractarios especiales. Eh, los refractarios ácidos son utilizados en una atmósfera ácida. También su producción se da a base de sílice. El sílice se puede presentar de varias formas, como es en forma de cuarzo, y estamos viendo un ejemplo que es la sílica, en forma de cuarcita, que estamos viendo que es un ejemplo de este es el circonio, y en forma de arena, que es el Fire Dye. También tenemos los refractarios básicos. Estos presentan estabilidad a materiales alcalinos, pero a su vez reaccionan con ácidos. También se utilizan en zonas donde la atmósfera es básica. Algunos de estos ejemplos tenemos la magnesia, la alumina y la dolomita. Los refractarios neutros. Estos son utilizados en áreas ácidas y básicas. Presentan estabilidad con ácidos y bases. Su principal función es de separar refractarios ácidos y básicos para que reaccionen entre sí sin atacar uno al otro. Como vemos, ahí estamos viendo unos ejemplos del carburo, la cromita y la mulita. Los refractarios especiales, como su nombre lo dice, estos presentan características especiales como son poca resistencia a la oxidación, resistencia a altas temperaturas y temperaturas de fusión altas. También pueden observar algunos ejemplos como es el grafito, el carburo y el zircón. Los cerámicos avanzados estos no son muy tradicionales, ya que estos también son producidos a partir de materias primas puras que luego de nuevos procesos nos permiten obtener productos con mayor resistencia que los esfuerzos metálicos. También presentan mayor resistencia a altas temperaturas, corrosión, etc. Los materiales cerámicos, según su estructura, pueden ser, eh, estos son materiales inorgánicos eh, que, son compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente. También pueden ser cristalinos, no cristalinos, o pueden tener una mezcla de ellos. Siguiente. También se dividen los materiales cerámicos se dividen según su estructura atómica, que pueden ser materiales cristalinos, no cristalinos, y los cristalinos se dividen en monocristalinos y en policristalinos. Los cerámicos cristalinos básicamente son los óxidos de silicio, óxidos sin silicatos y óxidos sin óxidos. Los cerámicos cristalinos. En los iones hay dos características que componen los materiales cerámicos, que son el valor de la carga eléctrica de los iones componentes y los tamaños relativos de los cationes y aniones. Eh, También nos dice que el cristal debe presentar debe ser eléctricamente neutro, y otro aspecto importante que debe tener es el tamaño de los radios iónicos de los cationes y aniones. La estructura no cristalina. Estos presentan que estos no se acomodan en conjuntos regulares y aleatorios, sino estos tienen una composición bastante comparable a las de los cerámicos cristalinos y se denominan vidrios. Estos son muy comercializados y conocidos como silicatos. La variedad de los materiales cerámicos que estamos viendo aquí, que son los vidrios cerámicos, los productos estructurales de arcilla. También tenemos
abrasivos, cementos, cerámicas avanzadas y también refractarios especiales y que habíamos hablado de esto. Los enlaces que forman los materiales cerámicos son dos, los enlaces iónicos y los covalentes. Los enlaces iónicos presentan unas características que debe haber transferencia de electrones de un átomo a otro y también que estos no deben ser direccionales. Los enlaces covalentes nos dicen que estos comparten electrones de valencia en átomos adyacentes para así completar el octeto y el átomo que tiene mayor electronegatividad. También nos dice que el enlace covalente su enlace es direccional. Los procesos aplicados en material cerámico, el principal es el recocido, que se produce cuando el material cerámico se enfríe y luego se somete a tensiones térmicas, que en algunas ocasiones las tensiones térmicas van a debilitar el material y por ende este sufre fracturas y en su interior también hay un choque térmico que puede eliminar el recocido. Los materiales poliméricos. Estos se caracterizan por tener una unidad o una estructura que se repite a lo largo de la molécula. Estos son de tipo macromolécula y se forman por la unión de gran número de moléculas. Estas moléculas poseen un bajo peso molecular. También pueden ser de origen natural o sintético, que poseen alto peso molecular. La utilización básicamente se da en los envases, recipientes o en maquinarias tales como las bombas, ventiladores, etc. Eh, También son muy característicos para almacenar productos químicos, los cuales saca ventajas sobre los materiales como el vidrio y los materiales cerámicos. Estos al momento cuando están en contacto con el agua deben cumplir la legislación sanitaria vigente. Otras características generales que tiene un polímero es que tienen bajo punto de fusión, además tienen baja densidad y estos no son muy buenos conductores ni de eléctrico ni térmicamente. También tienen poca reacción química, como siguiente. La composición interna de los materiales poliméricos. Su composición química están constituidos por átomos no metálicos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono y el hidrógeno son los más abundantes dentro de los polímeros. El oxígeno básicamente está presente solo en el poliéster y acrílicos. Y el nitrógeno se encuentra en los nylons. También tienen una estructura de enlaces primarios que son de tipo covalente debido a la proximidad que existe entre los elementos constituyentes de los polímeros. También tiene unas fuerzas intermoleculares que existen entre los dipolos eléctricos existentes en cada cadena polimérica y también están presentes en los dipolos de cadena polimérica adyacentes. La estructura molecular de los polímeros básicamente son tres: las estructuras lineales, de red o amorfas, también llamadas, y las estructuras cristalinas. Las características de la estructura lineal es que forman cadenas lineales y también son bidimensionales también. La polimerización puede ser por adición o condensación. Eh, también, también tienen una red de estructura amorfa que se forma cuando las moléculas son trifuncionales. También se produce la estructura cristalina cuando las cadenas lineales adquieren un cierto orden. La polimerización por adición.
Es una unión entre monómeros iguales que producidos al unirlos en posiciones funcionales sin la formación de una condensación. Tenemos tres etapas: la iniciación, la propagación y la terminación. La polimerización por condensación eh, se da entre la unión de monómeros semejantes o diferentes producidos al unirlos en posiciones funcionales con la formación de subproductos de condensación. La clasificación de los polímeros, según su origen, pueden ser naturales o también sintéticos. De origen natural pueden ser de origen animal o si no vegetal, como estamos viendo en las imágenes. Los polímeros sintéticos son industrializados o con el fin, estos tienen el fin de competir con los polímeros naturales. Estamos viendo la silicona, un ejemplo claro de estos polímeros sintéticos. También se clasifican según su estructura molecular. Hay 4 tipos de clasificación y tenemos los polímeros lineales, los ramificados, los entrecruzados y los reticulados. Ahí estamos viendo con la imagen cada uno. La característica de los polímeros lineales son que forman cadenas de macromoléculas no ramificadas, como se ve en la imagen. Los ramificados presentan, eh, su principal cadena es la que se conecta con otras cadenas. También los entrecruzados, como vemos ahí, son cadenas lineales adyacentes, las cuales se unen en varias posiciones. Y también los polímeros reticulados, formados por macromoléculas que contienen cadenas y ramificaciones. Según su forma de síntesis, polimerizados. Estos se han formado por la unión de moléculas manómeras no saturadas. Los policondensados, presentan un enlace entre moléculas multifuncionales y también tienen una separación, ya sea por un producto de bajo de peso molecular, como es el caso del nylon y proteínas. También tienen poliaductos, cuyo enlace de las macromoléculas son multifuncionales. También ahí se dividen por su respuesta mecánica, son los elastómeros, plásticos y fibras. Las propiedades térmicas. Ya, también tenemos los que son las propiedades de los polímeros. Tenemos la propiedad térmica, la que nos dice la que presenta una baja conductividad y ya que no posee electrones libres, el calor se transmite de mejor manera si es una estructura cristalina. Nos dice que mientras mayor sea la cristalidad de un polímero, mayor es la conductividad térmica. Los polímeros son poco resistentes a altas temperaturas y su punto de fusión es en comparación más bajo que los metales, cerámicos y vidrios. Las propiedades eléctricas nos dice que para ocupar un polímero dependerá de sus propiedades eléctricas, como son la resistividad, la rigidez, la rigidez dieléctrica, la constante dieléctrica y su variación con la temperatura a la frecuencia de un campo eléctrico. Tenemos sus propiedades mecánicas, que en comparación a los metales es mucho más complicada. Sus características mecánicas son inferiores, dependiendo de su módulo de elasticidad y su resistencia a tracción. También tenemos las propiedades ópticas, son más interesantes en los materiales plásticos, ya que se relaciona su capacidad para transmitir luz y tomar color. Tenemos la degradación de los polímeros. Esto ocurre cuando en su estructura molecular, a través de reacciones químicas, se da un lugar a una ruptura de enlaces primarios. Se puede formar productos ramificados o incluso reticulados. Cuando existe una pérdida de propiedades por efectos ambientales, eso provoca un cambio en su estructura. La degradación puede ser térmica, mecánica, fotoquímica y química.
Este puede ser producido por agentes químicos, siendo como la oxidación, la hidrólisis y envejecimiento. Puedes cambiar de diapositiva. Tenemos la degradación mecánica, que se puede dar por acciones mecánicas, ya sea durante el procesado o el servicio del material. Tenemos la degradación por radiación solar. Esto es causada por la radiación ultravioleta, que eso se da en los procesos degradativos de los polímeros. Eh, nos dice que si el material... ¿Puedes volver un poquito? Bueno, la degradación por oxidación. ¿Puedes volver a la diapositiva? Ya, la degradación por oxidación se produce por el oxígeno y el ozono de la atmósfera. La oxidación de un polímero dependerá de su estructura química. En la hidrólisis dice que es causada la acción conjunta del agua y ácidos o bases fuertes. Aquí tenemos un diagrama de esfuerzo de formación de las características mecánicas de los polímeros. Aquí en esta imagen tenemos cómo la deformación de los polímeros semicristalinos. A ver, la estructura presente en los polímeros tienen una tendencia a cristalidad. Sus cadenas pueden agruparse y formar así, dando origen a regiones cristalinas, y otras secciones, las secciones desordenadas forman regiones amorfas. Como ya mencionó el compañero, los polímeros forman enlaces covalentes a través de un proceso llamado polimerización. Los materiales compuestos nos dice que los materiales compuestos pueden ser formados por dos o más materiales sin que se produzca una reacción química entre los materiales. Tenemos que los materiales compuestos existen los materiales metálicos, los poliméricos y los cerámicos. Un material compuesto también puede considerarse un material multifase, ya que puede ser obtenido artificialmente y sus fases químicas pueden ser diferentes. Clasificación de los materiales compuestos. Tenemos la clasificación según su tipo de matriz o bien su función del tipo de esfuerzo. Según su matriz también tenemos el cambio de las propiedades. El cambio de las propiedades, que lo mejora las propiedades como son la rigidez, la resistencia mecánica, la resistencia a altas temperaturas, el aumento de la dureza, las propiedades de fase, proporciones de fase y geometría de esfuerzo. La matriz de los materiales compuestos nos dice que es menos rígida, constituyente que un material compuesto, que cumple las siguientes funciones: dar estabilidad al conjunto, actuar como ligante que mantiene fijas en sus posiciones a las fibras, proteger el esfuerzo del deterioro mecánico y químico y evitar la propagación de grietas. Refuerzos de los materiales compuestos. Dice que aquí estos materiales nos permiten absorber las tensiones e incrementar la resistencia y la rigidez del conjunto. Matriz orgánico-polimérica. Esta se caracteriza por tener una baja densidad, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, baja resistencia mecánica, bajo coste y rapidez y sencillez de conformado. Estas se dividen en tres tipos: termoplásticas, duroplásticos y elastómeros. La matriz mecánica dice que esta se caracteriza por tener una mayor capacidad resistente al material compuesto, además tiene una buena rigidez y tenacidad a la fractura. Estos tipos de matrices están limitadas por su alta densidad,
y ofrecen cierta dificultad para su proceso y mecanizado. Estas pueden ser de tres tipos: aleaciones de aluminio, de titanio o de cobre. Matriz cerámica, esta nos ofrece que los materiales formen parte de una gran resistencia de los esfuerzos mecánicos, incluso a altas temperaturas, sin que se modifique su resistencia. Al contrario, su tenacidad es muy baja, igual que sus conductividades eléctricas y térmicas. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora vamos a entrar a los tipos de materiales compuestos según su refuerzo. Primero tenemos el refuerzo discontinuo. En este tipo existen dos diferentes existentes en los materiales compuestos, como son las partículas. Aquí va a ser el empleo de refuerzo en forma de partículas. Del aumento de propiedades que se consigue no es muy elevado, aunque el comportamiento mecánico en este tipo de materiales suele ser isótropo y son materiales menos costosos. También tenemos las plaquetas, que como elementos de refuerzo no son muy elevados, aunque los compuestos reforzados con plaquetas alcanzan mayores grados de compactación. También tenemos lo que son fibras cortas, que van a ayudar en la longitud, influye a las propiedades de los materiales compuestos, ya sea reforzados, que tienen fibras por naturaleza anisotropa y ofrecen excelentes propiedades de dirección a las fibras. También tenemos refuerzos continuos. Dentro de estos tenemos que se dividen en tres, lo que son fibras largas. eh, por lo general son elementos formados de hilo, en forma de hilo, que tienen una relación entre longitud y diámetro menor que 100. Siempre que la longitud de la fibra y el diámetro de su sección con este tipo de esfuerzo no influyan en las propiedades del material. Los laminados se forman a partir de la repetición de un número finito de láminas con diferentes orientaciones, y los tejidos, que es un tipo de esfuerzo que se presentan con una elevada rigidez y resistencia a esfuerzos de flexión. Aquí podemos observar los diversos tipos de refuerzos continuos en cada uno de estos casos, como tenemos el primer caso, que se forman líneas rectas, forman diversos tipos de figuras en cada uno de estos. Y si observamos en la parte de abajo, observamos cómo va a encontrar un orden en cada una de estas. En este tenemos las propiedades mecánicas de la matriz del refuerzo del material compuesto obtenido a partir de la condición de ambos. Podemos observar el compuesto por la línea verde y el refuerzo que se le aplica a dicho material y la matriz como está determinada por cada uno de estos. Observamos que el refuerzo va a dar sería resistencia a la dureza más elevada que una matriz Bueno, vamos a entrar a lo que es fibras. Las fibras son altamente utilizadas como refuerzos en materiales compuestos, y sin embargo estas merecen una atención un poco más especial. Estas pueden dividirse en tres tipos específicos o de primer orden, que son las fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras cerámicas y fibras orgánicas. Lo que son fibras funcionan bien como aislantes térmicos, también tienen cualidades a lo largo y ancho de una tela. Se elaboran por lo general a partir del sílice y se le añade componentes de función deseada distinguiéndose de los diferentes tipos. Aquí tenemos 5 diferentes tipos de vidrio, que son el E, el S, el C, el M y el D. El E por lo general se aplican en aplicaciones generales, el S usado para resistencia y rigidez, el C ofrece estabilidad química, el M para una alta rigidez y por último el D para aplicaciones donde se necesita una baja constante dieléctrica.
Las fibras de carbono están constituidas por finos filamentos de carbono de diámetro de 5 a 10 milímetros de diámetro, donde cada fibra de carbono se forma con la unión de miles de filamentos de carbono. Estas pueden ser de diferentes tipos, como son de módulo alto, que van a ser de 400 gigapascales, de módulo intermedio de 300 gigapascales y de alta resistencia de 200 gigapascales. Fibras cerámicas. Las fibras cerámicas pueden ser constituidas a partir del cuarzo o del sílice. Estas tienen las características que son muy flexibles y con muy bajo alargamiento a la rotura. Además ofrecen resistencia al choque térmico y se utilizan en estructuras de radio transparentes. Fibras orgánicas son obtenidas a partir de los polímeros. También consideramos que son las más importantes utilizadas es la Kevlar. La Kevlar es una polimiada sintetizada por la firma DuPont. Son fibras que pueden soportar altas temperaturas y además tienen un coeficiente de dilatación térmica longitudinal nulo. Una baja densidad, son radiotransparente con excelente resistencia al impacto. Propiedades de los materiales compuestos. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son individuales superiores con respecto a los materiales en su forma normal. El aumento de estas propiedades depende de la morfología, la fracción y el volumen y el tamaño de la distribución de la aleación base. Estos factores mencionados controlan la plasticidad de los esfuerzos térmicos residuales de la matriz. Esto nos habla específicamente de los materiales que se va a utilizar, ya que con respecto a las propiedades que tenga cada uno individualmente, nos vendrán a dar diversos tipos de propiedades. Dentro de las propiedades térmicas debemos considerar la CMM y la GET, que son fundamentales, y la conductividad térmica, dependiendo de la fracción del volumen de refuerzo, su morfología y su distribución en la aleación base. Los métodos de obtención para materiales compuestos, según la matriz, durante el proceso, si la matriz se encuentra en estado líquido, se puede obtener mediante fundición o infiltración. Si está en estado sólido, se puede aplicar en los procesos como son polvimetalurgia, sintetización, prensado en caliente. Y si se encuentra en estado semisólido, se utiliza un proceso como se llama compocasting. Y en el estado gaseoso, la deposición de vapor, atomización y electrodeposición. Según los métodos relacionados con la fundición, tenemos el empleo de una capa de gas inerte, técnicas de gas deseado por inyección rotatoria, evitar sobrecalentamientos y agitación para el mezclado de refuerzo de aluminio fundido y evitar las turbulencias. Tenemos la clasificación según la forma de sus constituyentes. Tenemos primero el compuesto fibroso. El refuerzo de una fibra se considera como un refuerzo de una fibra, o también como una aleación de longitud diámetro muy alta. Pueden ser continuas o discontinuas. Como podemos observar, tenemos primero las continuas, discontinuas o alineadas, y discontinuas y orientadas al azar. Estos son los diferentes tipos de compuesto fibroso. También tenemos compuestos particulados, son equiaxiales, es decir, que las dimensiones de las partículas son aproximadamente iguales en todas las direcciones. Aquí observamos ejemplos como son, por lo general se utilizan en los cauchos, y un ejemplo claro es en las llantas y en las bandas de rodaje. También pueden ser considerados como en las mangueras y en diferentes tipos. Que según los compuestos estructurales son materiales constituidos por la combinación de materiales compuestos. Se clasifican en laminados o paneles de sándwich. Ya, clasificación de los materiales. En forma de resumen, podemos decir que los materiales se clasifican en metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos.
Los metálicos suelen ser dos, ferrosos y no ferrosos, cada uno con sus diversas características que ya hemos observado. Los cerámicos pueden ser tradicionales, avanzados o vidrios, ya que ya hemos analizado cada uno de ellos. Polímeros pueden llegar a ser termoplásticos, termoestables o elastómeros, cada uno con diversas propiedades específicas. Y los compuestos pueden ser con partículas, con fibras o con láminas. Ya, por último, las ventajas de los materiales compuestos. Estas sobresalen sobre el resto de materiales, ya que con el refuerzo adecuado se pueden modificar las propiedades de la matriz. Estas propiedades pueden llegar a ser mecánicas, que ofreciendo mayor resistencia, rigidez, resistencia al desgaste o a la fatiga, y del tipo químico pueden llegar a ser resistencias a la corrosión, también de tipo físico que mejoran el comportamiento de los materiales. Estas ventajas ocasionan que los materiales compuestos obtengan gran aplicación en áreas donde las propiedades mecánicas son decisivas. Por lo general, esto se da en las industrias como son la automotriz, la aeronáutica, la construcción y la odontología. En opiniones, tenemos que los procesos, bueno, en nuestra consideración, ponemos que los procesos para elección de un material, para la fabricación de un producto, son de suma importancia, ya que todo material posee propiedades distintas y para ellos debemos realizar una previa investigación y así poder determinar qué material nos beneficia más en la fabricación de un dicho producto. Al momento de trabajar con un material debemos estudiarlo de qué forma general, ya que esto puede ayudarnos a comprender los tipos de ventajas que nos brindará sobre otros materiales. Y en conclusiones, definimos que finalmente, con lo analizado durante todo este trabajo, el estudio de los distintos tipos de materiales es un pilar muy fundamental para la creación de productos, ya que cada material posee propiedades que nos ayudan en el proceso de elección para la fabricación de un producto. También consideramos que es importante, ya que tiene una composición que presenta cada material y en base a esto se puede modificar una estructura con el fin de conseguir propiedades específicas. Esto es importante, conocer la utilidad de cada uno de estos como materiales compuestos que forman parte de una unión y forman nuevos materiales con características específicas. Y por último, que cada material estará representado por determinados enlaces al momento de modificar su estructura, que no deberán cambiar químicamente entre estos. También podemos decir que cada uno de los materiales investigados hacen relación a materiales compuestos al final, ya que cada uno de los materiales compuestos poseerá características específicas de cada uno de los anteriores. Y esto hace interesante este estudio o esta forma de estudio, ya que al momento de seleccionar un material debemos estar enfocados directamente a las propiedades que nos brindará para determinado trabajo. Eso es todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.